formando 3 estructuras en el cordón espermático que estar haciéndolo tan individualizado, ¿sale? Es más fácil a veces aprender algo en general y solo una excepción que aprenderse cosa por cosa. Bueno, una vez comentado esto, vamos a platicar de las glándulas anexas para la producción del líquido seminal, ¿sale? Las glándulas encargadas de producir la mayor proporción de líquido seminal, se estima que entre un 70 y un 80% del líquido seminal es producido por estas glándulas, son las vesículas seminales. Entonces, en estas imágenes podemos observar a las vesículas seminales detrás de la vejiga. Esta vista es detrás de la vejiga, ya la habíamos observado, solo que ahora estamos poniendo énfasis en estas glándulas, ¿sale? Se supone o se asume que tienen una especie de forma de almendra y se encuentran justo por arriba de la próstata y justo por debajo de los conductos deferentes, ¿ok? No tienen una estructura sólida. Ay, perdón, permítanme tantito. No tienen una estructura sólida, sino que presentan múltiples cavitaciones que en realidad más bien son como trabéculas que dan la apariencia de que tiene cavitaciones. Todo el interior de la vesícula seminal está conectado entre sí, de tal manera que es solo una gran cavidad que tiene como pequeños intentos de divisiones. Sale todo el interior de las vesículas seminales, está conectado. Ahora, las vesículas seminales también en sentido transversal, por ponerlo de una manera, presentan varios compartimentos o varios espacios aparentes, dado que al final incluso estos espacios terminan estando comunicados, ¿ok? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué estas estructuras, siendo relativamente pequeñas comparadas con otras estructuras que se encargan de la producción de líquido seminal, por qué estas estructuras pueden producir tanto? Una de las explicaciones de este fenómeno es el hecho de que al estar huecas, almacenan buena parte del líquido que producen, ¿sale? Y tienen una estructura muy parecida al de la vesícula biliar, ¿sale? Entonces almacenan este líquido y en el momento de la eyaculación se contraen porque básicamente tienen poco, pero tienen músculo liso y la contracción de este permite impulsar el líquido seminal, ¿ok? Ahora, haciendo a un lado las vesículas seminales, la siguiente glándula que se encarga de producción de líquido seminal, aunque no es solo líquido seminal lo que produce, es la próstata, ¿sale? Aquí podemos ver un corte transverso de la próstata y aquí podemos observar la próstata desde la parte posterior. La próstata se relaciona por detrás con el recto del... Aquí está. Ay, chicos, no se me permitan. Aquí está, sale. La próstata se relaciona por detrás con el recto y si se dan cuenta es la estructura que queda más cerca y abajo, en el caso del hombre, del recto. Esto le confiere la posibilidad de que mediante un tacto se pueda palpar la estructura de la próstata. Y esto todavía es considerado en la actualidad en múltiples guías de práctica clínica una de las formas más eficientes de detectar anomalías estructurales en la próstata, tales como alteraciones en la consistencia o alteraciones en su forma. La próstata posee 4 regiones anatómicas, ¿sale? Doctor, en algunos libros mencionan más regiones anatómicas. Es posible y es aceptable. Sin embargo, ahorita para fines de evaluación, para fines del examen que yo les voy a aplicar, la próstata tiene 4 zonas. Tiene 2 zonas adelante. Estas zonas, marcadas con una letra A, son conocidas como zona transicional, ¿sale? Se encuentran en la parte anterior de la próstata. Y por otro lado, las que voy a marcar ahorita con letras de color verde, que le pondré la letra B, ¿sale? Todo esto de hecho es un continuo, todo esto es letra B, todo esto es conocida como zona fibromuscular, ¿sale? Recuerden que la palabra estroma generalmente hace referencia al tejido que le da sostén a una estructura, entonces decir estroma y decir fibromuscular sería
como reiterativo o pleonásmico, entonces simplemente con llamarlo zona fibromuscular es más que suficiente, ¿sale? Estas dos se encuentran en la parte anterior de la próstata, ¿sale? Zona transicional y zona fibromuscular. Ahora, por otro lado, en la parte posterior poseemos a la zona central, ¿sale? Ay, Dios mío, esto queda muy grueso. Esta zona central que voy a marcar con la letra C, obviamente todo esto es zona central, es el sitio donde más comúnmente se producen crecimientos de tipo neoplásico. Pero, ¿qué ventaja tenemos? Como está en la parte posterior, esto fácilmente puede ser palpado en un tacto rectal, ¿ok? Y por último, después de la zona central, tenemos a la zona periférica, que la marcaré con varias letras D, ¿sale? Letra D, letra D, letra D, todo eso es la zona periférica. Entonces, próstata, recapitulando, tiene cuatro zonas, una zona fibromuscular, una zona transicional en la parte anterior. Después de esto tenemos una zona central y una zona periférica, pero estás en la parte posterior. ¿Cuál es nuestra referencia anatómica para decir hasta aquí llegó la próstata y a partir de aquí, perdón, hasta aquí llegó la mitad de la próstata y a partir de aquí trazamos una línea imaginaria, la parte anterior de la uretra? Este orificio que está atravesando a la próstata es la parte anterior de la uretra, ¿ok? Ahí está, no, esperen un tantito. Fuera por el otro lado. Ah, sí, es para este lado. Este. Adicional a todas las estructuras que ya mencionamos, es importante también mencionar. Ahora ya no quiere. Ah, ya sé por qué no quiere. Ok. Es importante mencionar que la próstata es atravesada por los conductos seminales, ¿sale? Recordando que en el momento en el que los conductos deferentes se unen con las vesículas seminales, pasan a llamarse conductos seminales, o conductos eyaculatorios, y estos atraviesan la próstata hasta el colículo seminal, ¿sale? Que es esta saliente a nivel de la uretra masculina, ¿ok? Vamos a la vista anterior. Se ha hecho un corte, se ha retirado la parte anterior de la próstata. Podríamos decir que se ha retirado la parte fibromuscular y la parte transicional. Y observamos el colículo, ¿sale? El colículo seminal. Este colículo seminal sería, desde el punto de vista de las zonas de la próstata, sería zona central, ¿ok? Y nuevamente podemos observar lo que ya hemos anticipado, el utrículo prostático y la abertura de los conductos eyaculatorios o conductos seminales. ¿Vamos bien hasta este momento, chicos? Muy bien. Aproximadamente la próstata produce un 15% de líquido seminal final. Entonces, ¿qué glándulas se encargan de la producción del otro pequeño porcentaje de líquido seminal? Bueno, para esto tenemos dos glándulas. Bueno, más que dos glándulas, dos categorías de glándulas. La primera de estas son las glándulas bulbouretrales, ¿sale? Aquí podemos observar la uretra masculina. La verdad es que esto no es un corte coronal ni tampoco es un corte transverso. Bueno, más o menos sería una especie de corte transverso. Pero podemos observar a la vejiga, podemos observar a la próstata y podemos observar que en la porción membranosa de la uretra, recordando que esta parte, aquí lo dice de hecho, esta parte es la porción membranosa de la uretra, podemos observar que a ambos lados encontramos unas pequeñas glándulas, ¿sale? Estas glándulas, como están cerca del bulbo del pene, que veremos un poquito más adelante. Ah, no, espérenme. Ya vimos bulbo del pene, ya vimos cuerpos eréctiles. Como están cerca del bulbo del pene, pues se conocen como glándulas bulbouretrales. ¿Sale? Glándulas bulbouretrales. Fíjense que estas glándulas bulbouretrales también tienen prácticamente un equivalente en la estructura femenina. ¿Sale? Entonces, y se van a llamar muy parecido en el caso de las mujeres. ¿Sale? Entonces tenemos aquí glándulas bulbouretrales y estas producen entre el 5 y el 7% de líquido seminal, ¿sale? Ahora,
Las últimas glándulas que se encargan de producción de líquido seminal, aunque también están lubricando continuamente a la uretra, aquí pueden observar que en estos cortes de la uretra, en las paredes de la uretra, vemos muchos hoyitos. Acá hay un montón de hoyitos, un montón de hoyitos. Bueno, todos estos hoyitos corresponden con las aberturas de unas pequeñas glándulas. Estas glándulas están dentro del cuerpo esponjoso del pene, ¿sale? Y estas glándulas son conocidas como glándulas uretrales o glándulas de Littré. Entonces, pueden observar que en la parte pendular, ¿sale? Tenemos la abertura de todas estas pequeñas glándulas. En conjunto, todas estas pequeñas glándulas producen el último 5 a 7% de líquido seminal final, ¿sale? En ausencia de eyaculación, entonces, estas glándulas están funcionando, sí, producen un líquido que lo que hace es estar lubricando a la uretra, ¿sale? Evita su colapso, evita su adherencia, y cuando pasa a la orina, pues esto no produce ningún tipo de lesión o alteración, ¿sale? ¿Vamos bien hasta acá, chicos? Sí, doctor. Bueno, vamos a dejar el sistema reproductor masculino. Más adelante retomaremos algunos aspectos de esto, pero vamos a dejar hasta acá el sistema reproductor masculino y vamos a empezar con el sistema reproductor femenino. Permítanme tantito. Ok, muy bien. Nada más déjenme tomar agua. Ah, que si yo puedo. Perdón, apenas vi el mensaje de que si yo puedo grabar la clase. Den un segundo, a ver. Órale, al parecer yo puedo grabar. Y hasta toma transcripción. Muy bien. ¿A qué cosas? Bueno, les estaba comentando que vamos a empezar con sistema reproductor femenino. Entonces, el sistema reproductor femenino, al igual que el masculino, pero de manera mucho más manifiesta, tiene una clara división de acuerdo a la ubicación de los órganos que lo componen, ¿sale? El sistema reproductor femenino puede ser dividido en órganos internos y en órganos externos, ¿sale? Hay una controversia sobre cómo se debería de considerar a los órganos externos, si algunas estructuras son parte de un gran órgano llamado vulva o son estructuras independientes. Por el momento, como solo es introducción, consideraremos que hay órganos internos como el útero, las tubas, el ovario o la vagina, y hay órganos externos como la vulva. ¿Sale? Ahora, hay algunos libros que refieren un sistema de clasificación donde hay órganos internos, órganos externos y órganos intermedios u órganos medios en cuya categoría solo cae la vagina, ¿sale? Pero por el momento, para facilitarnos la vida, solo habrá órganos internos y externos. Ahora, nuevamente enfatizar que como es un sistema reproductor, hablamos de un sistema completo que es diferente en el caso del hombre y la mujer, que de hecho lo define desde el punto de vista de sexo biológico, no de preferencias o de cómo se asume el individuo, lo define como del sexo masculino o del sexo femenino. Y en este caso, el propósito del sistema entero es poder tener un embarazo, ¿ok? Ahora, dentro de los órganos internos, como lo habíamos mencionado, primero tenemos que destacar al útero. ¿Sale? Aquí podemos observar al útero y a la vagina, salen sus posiciones normales.
En el caso de la mujer, útero y vagina se encuentran por detrás de la vejiga y por delante del recto. Por lo tanto, esto permite que haya algunas relaciones anatómicas exclusivas de este sistema, ¿ok? Por ejemplo, aquí podemos observar que justo detrás del útero y por delante del recto se forma un fondo de saco, que de hecho sería una de las regiones más bajas o más profundas dentro de la cavidad peritoneal. Y este fondo de saco, pues es conocido como fondo de saco rectouterino, ¿sale? O fondo de saco de Douglas. Bueno, entonces aquí podemos observar un corte, misma región anatómica, ¿sale? Pero ahorita vamos a regresar a esto, nada más permítanme. Vamos a esta imagen. Ok, perdón, me regreso tantito. Vamos a comenzar a hablar del útero. Generalmente cuando comenzamos a hablar de los órganos mencionamos la forma que estos tienen, pero aquí notamos algo un poco diferente. El útero es un órgano con variabilidad en su forma dependiendo del grupo etario que se esté estudiando, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí vemos que la región inferior del útero, conocida como cervix, tiene el mismo tamaño en proporción en una recién nacida, ¿sale? Que la porción superior del útero, ¿sale? Entonces la porción superior del útero y la porción inferior del útero tienen el mismo tamaño, de tal manera que parece tener una forma de cacahuate, ¿ok? Después observamos que cuando va creciendo nuestro individuo, esta forma no tiene grandes alteraciones, pero con la llegada de la pubertad, el cérvix se va quedando atrasado en la velocidad de crecimiento, mientras que el resto de las porciones del útero van adelantándolo. Finalmente, cuando llegamos a la edad adulta o cuando llegamos a la plenitud, desde el punto de vista reproductivo, ¿sale? A la plenitud refiriéndome a la mejor etapa de aptitud, ¿sale? Es más, ni pongan plenitud, pongan aptitud, ¿sale? Cuando llegamos a la mejor etapa de aptitud reproductiva, claramente el cervix ha representado ya nada más un tercio del tamaño final del útero, ¿ok? Ahorita vamos a entrar un poquito más con su forma y con sus partes, pero además de los cambios que sufre por el grupo etario en el que nos encontramos, evidentemente por el efecto de la actividad hormonal, principalmente hormonas luteinizante y folículo estimulante, también podemos encontrar que otros fenómenos fisiológicos pueden incidir sobre la forma final que tiene el útero, ¿sale? En este caso, el embarazo, ¿sale? El hecho de que una mujer haya tenido un embarazo, termina afectando o termina cambiando de forma permanente la constitución del útero, ¿sale? Aquí podemos observar que el cérvix, bueno, presenta pocos cambios permanentes, pero el resto del útero presenta un aumento permanente en su volumen. Por último, independientemente de que haya existido un embarazo o no haya existido un embarazo, durante la etapa conocida como posmenopausia, es decir, cuando se acaba el efecto de las hormonas folículo estimulante y luteinizante, podemos observar que el útero sufre una involución. Nuevamente, el cérvix es poco afectado por este fenómeno, pero el resto del útero pasa por este fenómeno involutivo. Entonces, esto nos daría pues muchas diferencias al momento de estudiar las relaciones anatómicas del útero, la forma del útero, casi siempre, para todo tipo de referencia al momento de estudiar en anatomía, la forma del útero, sus relaciones, etcétera, estamos considerando el útero de una mujer adulta nulípara, ¿sale? Una mujer que no ha tenido ningún embarazo, ¿sale? Este, Esto sobre todo porque el estudio del útero tiene la finalidad de prepararnos para la ginecología y obstetricia. Entonces, esta es la forma ideal, ¿sale? Ya después el ginecólogo experimentado o el residente de ginecología y obstetricia, pues estudia todas las posibles variantes anatómicas en la mujer que ya ha tenido varios embarazos, ¿sale? Pero para esta etapa de su desarrollo como médicos, el importante es la forma del útero en la adulta nulípara, ¿sale? Bueno, ahora, perdón. En la adulta nulípara se dice que el útero tiene forma de pera, ¿sale? En este caso una pera invertida, la parte inferior de una pera estaría apuntando hacia arriba y la parte superior de la pera estaría apuntando hacia abajo, ¿sale? Eh, esta forma de pera nos permite distinguir algunas partes en el útero, ¿sale?
Lo primero que podemos encontrar es que la parte más alta, la parte más superior del útero es conocida como fondo uterino, ¿sale? Entonces, tenemos a la parte superior que es un fondo de saco ciego, es por esto que es llamado fondo uterino. Regresamos a nuestra imagen, el fondo uterino corresponde con toda esta región anatómica, ¿sale? Todo esto es el fondo uterino. Hay un pequeño detalle en esta imagen, un pequeño error, y es hasta dónde se extiende la cavidad. Noten que dejó el tejido en el fondo, ¿sale? Lo dejó extremadamente grueso en esta imagen. No, la cavidad todavía llega más arriba, ¿sale? La cavidad aproximadamente llega hasta esta línea que está definiendo el cuerpo. La cavidad hasta acá llega. Lo podemos corroborar con nuestra imagen, no es tan exageradamente gruesa esta parte, ¿ok? La cavidad prácticamente está alcanzando hasta el fondo, ¿ok? Hasta el fondo de útero. Bueno, después de este fondo de saco ciego, tenemos una siguiente región anatómica en el útero, que es el cuerpo, ¿sale? Básicamente toda la extensión del útero es el cuerpo uterino, ¿sale? Dentro del cuerpo, ¿sale? Dentro del cuerpo del útero podemos encontrar a la cavidad endométrica, ¿sale? Esto de aquí, esta cavidad con forma de copa, es la cavidad endométrica, ¿sale? En las paredes de la cavidad endométrica es donde se produciría la implantación del huevo o cigoto. Ok, entonces ya pasamos fondo y ya pasamos cuerpo. Aquí hay una, pues no pequeña, la verdad es que hay una contradicción. Generalmente cuando una estructura tiene una parte ancha, conocida como cuerpo, y después tiene un adelgazamiento, este adelgazamiento, piensen en la costilla, piensen en algún órgano, piensen en la vesícula biliar, etcétera, ¿sale? Tienes un cuerpo de la estructura y después tienes un adelgazamiento abrupto. Ese adelgazamiento prácticamente siempre suele llamarse cuello, ¿sale? Pero en el caso del útero, el sitio de mayor estrechamiento no se llama cuello, se llama istmo, ¿sale? Aquí pueden observar la palabra istmo. Este, pues esto es una cuestión atípica. Vamos a regresar a la imagen. El istmo sería esta parte, ¿sale? Esta parte donde se está produciendo el mayor estrechamiento del útero, esto es el istmo, ¿sale? Generalmente, insisto, en cualquier otro órgano, esto se habría llamado cuello, pero bueno, por alguna cuestión histórica o alguna otra razón, se le denominó istmo, ¿sale? Y después de haber pasado este sitio de mayor estrechamiento, que es el istmo, ahora sí llegamos al cuello del órgano, ¿sale? Como cuello en latín se dice cervix, pues es el cervix uterino, ¿sale? Se ha preservado más el término en latín que decirlo en español, cuello del útero, ¿ok? Algo que ya les había anticipado es que el útero tiene una porción que queda adentro de la vagina. Me parece que se los había comentado cuando estábamos hablando de vejiga. El útero, aquí podemos ver el útero, esta cavidad que está acá es la cavidad de la vagina, ¿sale? Entonces observamos que una parte del útero quedó dentro de la vagina, ¿sale? Entonces, una parte todavía más concreta, ¿sale? Una parte del cuello uterino queda dentro de la vagina, por lo que el cuello uterino puede ser dividido en dos porciones, ¿sale? Todo esto es el cuello uterino, todo esto es el cuello uterino, pero el cuello uterino puede ser dividido en una parte supravaginal y una parte intravaginal o simplemente parte vaginal, ¿sale? Entonces el cuello uterino es dividido en una porción supravaginal y una porción intravaginal o simplemente vaginal. Nuevamente, aquí les pregunto, ¿cómo vamos? Bien, profe. Va, que va. Ay, Dios mío. Ok, permítanme, me cambio a esta, me cambio a esta, me cambio a esta tantito. Ok, en la constitución del útero tenemos tres capas, ¿ok? De hecho, casi todos los órganos suelen tener esta disposición, casi todos los órganos que tienen músculo y cavidades. La primera de las capas, la más profunda de estas capas con respecto al útero, seguramente ya lo saben porque en embriología empiezan a ver un poquito de anatomía del sistema reproductor femenino. La primera de estas capas es conocida como endometrio, ¿sale? En este caso,
El endometrio, si lo comparáramos con el tubo digestivo o con la vesícula biliar o con algún otro órgano que sea, que tenga paredes musculares y que sea hueco, el endometrio sería el equivalente de las mucosa y submucosa, ¿sale? El endometrio sería equivalente a esas dos capas. Bueno, por otro lado, después tenemos una capa exclusivamente muscular conocida como miometrio, ¿sale? Entonces, endometrio es la capa más profunda, sale principalmente, pues es un epitelio estratificado, además ahí tenemos abundante vasculatura. Después de la capa del endometrio encontramos una capa muscular, ahorita vamos a hablar de sus características, y después de la capa del miometrio tenemos una última capa de serosa, ¿sale? El útero es una de las estructuras pélvicas, sale una de las pocas estructuras pélvicas que tiene un claro recubrimiento por una serosa corporal, ¿sale? ¿Cuál es esa serosa? Es peritoneo, ¿sale? Bueno, ¿cómo se llama esa última capa? Se llama perimetrio, ¿sale? En esta imagen no aparece el nombre, ¿sale? O sea, aparece endometrio, miometrio, pero la última capa no parece tener nombre, se llama perimetrio, ¿sale? Sería básicamente el peritoneo visceral del útero, ¿sale? Peritoneo visceral del útero. Quiero aprovechar este momento para comentarles lo siguiente. La raíz, o sea, la palabra para decir útero en latín generalmente es ístero, ¿sale? Por ejemplo, histerectomía, pues se refiere a la resección del útero, ¿sale? Sin embargo, históricamente el útero ha recibido también otro nombre y ese nombre es matriz, ¿ok? Por lo tanto, en latín, aunque ya no es muy utilizada, también es válido decirle metrios o metrium al útero, ¿sale? Entonces, el origen etimológico de las palabras endometrio o miometrio sería endomatriz, miomatriz, ¿sale? Y esto también se utiliza todavía, por ejemplo, cuando se habla del sangrado del útero, se habla de metrorragia, ¿sale? ¿Por qué? Porque se está hablando de un sangrado de la matriz, ¿ok? Entonces, aunque la palabra más utilizada y más actual debería de ser ístero, todavía se emplea mucho el vocablo matriz en su forma latina, que sería metrios o metrium, ¿sale? Permítanme un segundo, y ahorita regreso. Listo, continuamos. Vamos a, ay,
vamos a hablar un poquito de la disposición de las fibras musculares que posee el útero, ¿sale? Más adelante ya nos meteremos con la estructura que sostiene al útero, ¿ok? Pero resulta que las fibras musculares en las porciones superiores al istmo, es decir, principalmente en el cuerpo uterino y en el fondo uterino, tienen una disposición oblicua, ¿sale? Ahora, en contraposición, las fibras musculares en el istmo y sobre todo en el cérvix tienen una disposición circular. En otras palabras, las fibras musculares en el cérvix básicamente son un esfínter. De hecho, las fibras musculares en el útero prácticamente están inactivadas en toda su extensión hasta el momento del trabajo de parto, ¿ok? En ese momento comienzan a tener contracciones, pero las fibras correspondientes al cérvix sí están permanentemente contraídas, ¿ok? De hecho, el cérvix es el que se encarga de mantener al producto dentro de la cavidad uterina. Si el cérvix en algún momento falla, si en algún momento tiene incompetencia cervical, esto puede producir o un parto pretérmino o una amenaza o un aborto, ¿sale? Amenaza de aborto o un aborto completo. Entonces, las fibras musculares en el útero, sale en la región del cérvix, son circulares y son antagónicas de las fibras que poseemos al nivel del cuerpo y a nivel del fondo. Las fibras al nivel del cuerpo y al nivel del fondo son principalmente oblicuas, ¿sale? Bueno, vamos a pasar tantito a hablar de las relaciones anatómicas. Ahí, chicos, ya perdí la diapositiva, que está. Hablar de las relaciones anatómicas del útero. Bueno, miren, la palabra flexión, sale, la palabra flexión implica que dos estructuras relacionadas tengan un ángulo entre sí, ¿sale? ¿Y por qué estoy como que tratando de dar una definición muy general? Cuando ustedes llegan a obstetricia, pueden hablar de la flexión del producto, que habla de relación entre distintas partes del producto entre sí, ¿sale? Cuando ustedes lleguen a nosología clínica de músculo esquelético o cuando llevaron extremidades, pues hablábamos de la flexión de dos estructuras, ¿sale? O la disminución o cambio del ángulo entre dos estructuras, ¿ok? Bueno, el útero, en teoría, sale entre la porción del cérvix y la porción del cuerpo y el fondo, puede tener una relación angular, ¿sale? Eso es conocido como flexión del útero, ¿ok? Y esta flexión del útero casi siempre hace que el ángulo sea agudo en sentido anterior. En otras palabras, lo voy a exagerar aquí, ¿ok? En otras palabras, ay, Dios mío, el útero casi siempre tiene una relación entre el cuerpo y el fondo, haciendo un ángulo menor de 90 grados, ¿ok? Hacia adelante. Por otro lado, como borro, acá está, sale. Por otro lado, el útero, sobre todo con respecto a la vagina, déjenme, le pongo otro color. El útero, sobre todo con respecto a la vagina, también puede presentar un ángulo, ¿sale? El útero, pero ahora con respecto a la vagina. Esta forma de relación anatómica es conocida como versión, ¿sale? Entonces, el útero puede tener versión, que sería el ángulo que forma con respecto a la vagina, y puede tener, ay Dios mío, y puede tener flexión, ¿sale? Que sería el ángulo que forma con respecto a su cuerpo y fondo de útero, con respecto, de hecho ya me quedó muy feo esto, con respecto a la porción del cérvix, ¿sale? Entonces, sería versión y flexión. Ahora, ¿qué es lo más normal, sale, de encontrar? ¿Qué es lo más habitual de encontrar? Encontrar el útero versionado hacia adelante y flexionado hacia adelante. Y esta posición anatómica es conocida como anteversión y anteflexión, ¿sale? Anteversión y anteflexión. Ahora, ¿qué otras flexiones o versiones se pueden encontrar?
Generalmente, se puede encontrar, por ejemplo, una anteflexión, ¿sale? Pero todavía más marcada, ¿ok? En este caso estamos hablando de anteflexión excesiva y sería la primera variante en estas relaciones del útero, ¿sale? La primera variante en cuanto a hallazgos, ¿sale? La más encontrada. Por otro lado, se puede modificar la versión, ¿sale? La versión del útero, haciendo que prácticamente no se versiona hacia atrás. La verdad es que no se versiona hacia atrás porque el mismo recto no se lo permite, pero comparado con su versión normal, pues se encuentra posterior, ¿sale? Entonces, esto es denominado como retroversión, ¿sale? Más que hacer el ángulo hacia atrás, lo que hizo fue verse más como de 180 grados, ¿no? Aproximarse más a los 180 grados. Bueno, y por último, cuando se encuentra el útero, sale flexionado hacia atrás. Cuando se encuentra el útero flexionado hacia atrás, lo más común es que no solo el útero esté flexionado hacia atrás, sino que también esté versionado hacia atrás. ¿Sale? En esta tónica de que realmente nunca se versiona hacia atrás completamente, ¿sale? Sino que más bien comparativamente, pues se dirige hacia atrás, ¿ok? Entonces, la retroflexión casi siempre va acompañada de retroversión. Son amiguis las dos. Bueno, ¿vamos bien hasta aquí? Órale, está bien chida esta aplicación de dictado. Bueno, ya. Bueno, todavía falta una de las capas del útero de mencionar qué características tiene, que sería la capa del perimetrio, o mejor dicho, las envolturas de peritoneo correspondientes al útero, pero estas envolturas tienen relaciones anatómicas muy vinculadas con otras estructuras adyacentes, ¿sale? Entonces nos vamos a saltar tantito el describir el ligamento ancho del útero, vamos a describir a las estructuras adyacentes y ya después regresamos a escribir el ligamento ancho del útero. Entonces, vamos a hablar de la siguiente estructura relacionada con el útero, que es la tuba o salpinge uterina. ¿Sale? Nuevamente hablamos de una estructura que en conjunto, una estructura que en conjunto puede tener dos posibles nombres, ¿sale? Así como el útero puede ser ístero o puede ser matriz o metrium. Bueno, en este caso la tuba uterina puede tener ese prefijo, ¿sale? De tuba, o puede tener el prefijo de salpinge, ¿sale? Teóricamente, en latín lo más adecuado es decir salpinx o salpinge. Bueno, ahora, eh, ¿cuáles son las porciones, primero que nada, que tiene esta estructura con forma de corneta o con forma de trompeta? Bueno, tiene 4 porciones. La primera de estas es denominada como tallo. Permítanme tantito. Sale pues. Entonces, aquí tenemos una primera porción de la tuba uterina conocida como tallo o infundíbulo, ¿sale? ¿Quién les da anatomía de cabeza? El doctor Vega. Entonces, supongo que ya hablaron un poquito de hipófisis. Y al hablar de hipófisis, pues la hipófisis tiene un tallo o infundíbulo, ¿sale? Entonces, la palabra infundíbulo también es sinónimo de tallo. Y la primera porción de la salpinge se conoce como infundíbulo o tallo. Por otro lado, la segunda porción de la salpinge es conocida como ámpula, dado que ésta presenta una dilatación muy marcada, ¿sale? Entonces, la segunda porción de la salpinge es conocida como porción ampular o ámpula, así nada más a secas, ¿sale?
En esta porción de la ámpula es una clásica pregunta de embriología, ¿no? ¿Dónde de la tuba uterina se produce la fecundación con mayor frecuencia? En la porción ampular, ¿sale? Que además en tamaño, en proporción, en longitud, pues es casi la mitad de la tuba uterina. Bueno, después de la porción ampular, tenemos una porción con un estrechamiento abrupto, ¿sale? Generalmente, si fuera otro órgano, le habríamos llamado cuello, pero en este caso le llamamos istmo, ¿sale? Este es el istmo de la tuba uterina o de la salpinge uterina. Pero también, curiosamente, el istmo no es el sitio más estrecho de toda la tuba uterina, ¿sale? ¿Dónde está el sitio más estrecho de toda la tuba uterina? Pues de hecho se encuentra por dentro, sale por dentro del útero. Sale, aquí podemos observar que la última porción de la tuba uterina es una porción, sale, uterina, sale. Dentro del útero, sale, dentro del útero podemos encontrar esta porción. Muchos alumnos me dicen, oiga doctor, ¿por qué considerarlo una porción de la tuba uterina dentro de un órgano? ¿Sale? Bueno, esto no es un caso raro. Los uréteres se considera que tienen una porción intravesical, por poner un ejemplo, ¿sale? Algunos autores consideran que la uretra tiene una porción vesical, ¿ok? Entonces, primero que nada, no es raro. Y segundo, ¿por qué? La primera cuestión son marcadores de superficie, ¿sale? Los marcadores de superficie propios de la tuba uterina se extienden a esa porción dentro del útero. Pero no conforme con eso, también hablamos de la aptitud para poder llevar a término un embarazo. Eh, Espero que en embriología les hayan comentado que existen algo que se llaman embarazos, olvidé la palabra. Ay, ¿cómo se dice cuando un embarazo no se produce en el útero? Dios mío, qué vergüenza. ¿Ectópico? Ectópicos, ¿sale? ¿Ectópico? Existen embarazos ectópicos, pero el sitio más frecuente donde se producen los embarazos ectópicos es la tuba uterina, ¿sale? Entonces, si se produce un embarazo ectópico en la tuba uterina, no va a llegar a término, va a terminar reventando a la tuba uterina. Bueno, la cuestión es que desde el punto de vista funcional, si hubiera una implantación justo a este nivel, sale en la parte uterina de la tuba, ese embarazo no llegaría a término, ¿sale? No existe la capacidad en ese sitio para llevar a buen término un embarazo, ¿sale? Entonces, tanto desde el punto de vista de marcadores de superficie de las células, como desde el punto de vista funcional, eso no cuenta como útero, ¿sale? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Bueno, perfecto. Ya son 10:30, entonces, si quieren, lo dejamos hasta acá. No sé si tengan alguna otra duda. Siguen vivos. ¿Me recuerdan? Soy su maestro de anatomía. No hay ninguna duda, doctor. Bueno, entonces lo dejamos hasta aquí y pues nos estaremos viendo el día lunes, ¿sale? Dejen, en cuanto confirme que se pudo hacer la grabación, voy a tratar de hacérsela llegar a Luis, para sus compañeros que no pudieron conectarse, ¿sale? Vale, pues entonces a ver cómo es esta cosa. Ujú, ujú, ujú. Ok, bueno, entonces hasta aquí lo dejamos y si gustan ya se pueden desconectar. Ay, caramba, ¿cómo está esto? ¿Alguien sabe si esto es como en Zoom, que justo cuando cierras la llamada es cuando te empieza a avisar que se está procesando la grabación? No sabré decirle, profe. Bueno, si no, yo ahorita me peleo con esto. Muchísimas gracias por conectarse, chicos, y nos estamos viendo el día lunes. ¿Sale? Gracias, Gracias, doctor. doctor. Bonita tarde. Gracias, doctor. Hasta luego, hasta luego. Cuídense mucho.